Buenas noches, buenas noches. ¿Sí? Pidamos la bendición de Dios haciendo una oración. Bendito Dios, te damos gracias y te alabamos por concedernos esta bendición de estar juntos aquí para estudiar tu santa palabra. Hoy reconocemos tu grandeza, tu majestad, cómo tú te has revelado y la misma creación da testimonio de tu poder. Pero hoy también agradecemos que tú, por tu Espíritu Santo, inspiraste a hombres que escribieran tu santo libro, en el cual tú revelas de manera espiritual quién eres tú y lo que tú pides de nosotros. Confesamos nuestra gran necesidad. Ayúdanos. Pon en nuestros corazones un sincero deseo de conocerte. Ayúdanos a estar atentos a lo que tu palabra nos enseña y que tengamos un corazón dispuesto a cambios y dispuesto a obedecerte. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Como les había dicho la vez anterior, ahora vamos a ir un poquito más ordenadamente viendo 3 preguntas por sesión. Como hay hermanos nuevos en el estudio, voy a explicar lo que nosotros estamos haciendo, que es el estudio de un catecismo. Un catecismo es un método para aprender la doctrina cristiana a través de preguntas y respuestas. Entonces, el catecismo que estamos estudiando originalmente fue redactado en la ciudad de Heidelberg, en Alemania, en 1568. Por eso, inicialmente se llamaba el Catecismo de Heidelberg, porque lo redactaron en esa ciudad 2 pastores con ayuda de otros, pero básicamente Zacarías Ursino y Gaspar Leviano fueron los encargados por el príncipe de aquella región para tener un catecismo y enseñar la doctrina cristiana. Y cuando digo esto, volvemos a esta necesidad. ¿Cuántas personas hoy se dicen ser cristianas, pero no conocen la doctrina cristiana? No saben realmente de qué se trata nuestra fe. Entonces, un catecismo hace eso, una serie de preguntas y que se responden con las Sagradas Escrituras, con respecto a lo que creemos. Mucho tiempo, más de 100 años después, un pastor en Londres, un pastor bautista, llamado Hércules Collins, toma aquel catecismo que él ve muy útil para enseñar la doctrina cristiana en su propia iglesia. Y entonces lo adecúa para la convicción bautista, pero le pone este nombre, un catecismo ortodoxo. Vean que no le pone un catecismo bautista, que también hubiera sido bien, porque es lo que creemos los bautistas. Pero al usar ese nombre, lo que él está diciendo es, esto que nosotros creemos es conforme a la regla del cristianismo bíblico histórico. Porque eso significa ortodoxo, conforme a la regla. Entonces vamos por la pregunta ya 46, desde que iniciamos estos estudios bíblicos, allá por inicios de junio, ¿verdad? Me parece. Así. Entonces la pregunta número 46 dice, entonces, ¿no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo prometió? Ahora, ¿por qué se hace esta pregunta? Pues por la anterior, porque en la anterior habíamos enfatizado que Cristo Jesús, el Mesías que había venido, que murió, ascendió a los cielos. Entonces la pregunta es, si está allá, entonces no está con nosotros como Él prometió. Pero aquí es donde vamos a ver lo que esta doctrina contiene y la respuesta dice, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, en lo que respecta a su humanidad, Él no está en la tierra ahora, pero en lo que respecta a su divinidad, majestad, gracia
y espíritu, en ningún momento se separa de nosotros. Vamos a las Sagradas Escrituras, entonces a estudiar los versículos que apoyan esta doctrina. Leamos por favor Mateo 28:20. Jonathan lo tiene. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces la promesa de Jesucristo antes de ascender a los cielos, primero les deja una tarea a sus discípulos, bien clara, habiéndole dicho Jesús a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, eso es lo que estamos haciendo aquí, enseñando a los que dicen ser discípulos de Cristo, enseñándoles todas las cosas que Cristo nos mandó. Y su promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vemos que sí, es cierto, Él hizo una promesa. Lo que tenemos que entender es cómo esa promesa se cumple. ¿Ven? Porque cuando decimos que Jesús ascendió y está a la diestra del Padre, eso es real. Él ascendió en su cuerpo que fue glorificado. Él vino como un ser humano, cuerpo humano, y luego todo lo que sufrió, lo sufrió como un ser humano. Pero después de su resurrección, Él tiene ahora un cuerpo glorificado. Él está en gloria. Y así lo vio el mismo apóstol Juan, en que ustedes leen en el Apocalipsis. ¿Qué fue lo que vio? Al Hijo de Dios en gloria, algo magnífico, ¿verdad? En su deidad, pero Él está allá físicamente. Mateo 26:11. Joan. Mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Creo que no es ese. Perdón. Sí. Dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Bueno, ¿qué es lo que está entonces queriendo este versículo enseñarnos? Que Jesús le dijo a sus discípulos que Él no siempre iban a estar con ellos. Entonces ahí es donde vemos cómo se interpreta la Biblia. ¿Cuál de las dos cosas es cierta? Porque les dice a ellos, no siempre voy a estar con ustedes. Y después les dice, siempre voy a estar con ustedes. Entonces, tiene que explicarse en la Biblia de qué manera ya no está y de qué manera sí está. Eso no es una contradicción. Lo que necesitamos es explicar de qué manera. Porque físicamente no está, no lo vemos, ¿verdad? Pero espiritualmente sí está. Y a eso es a lo que se refería él cuando dice, a los pobres siempre los tendréis, a mí no siempre me tendréis. Y eso es la realidad de lo que sucedió. Él ascendió, ya no estaba con ellos. Pero, y ahorita veremos entonces cómo se cumple su promesa. Juan 16:8. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 18. ¿Quién lo tiene? Giselle. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 16:18. Lo dice mal. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Bien, lo que pasa es que necesitamos leer varios versículos para entender esa pregunta. Mejor léame, Giselle, por favor, desde el 16 hasta el 18. 16. Sí, hasta el 18. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Bien. A veces nosotros también vamos a tener que decir, como ellos, no entendemos.
pero tenemos que tener la actitud correcta y entenderemos. Entonces el Señor, aquí está, este versículo está puesto en el catecismo para que veamos que verdaderamente eso fue lo que ocurrió. Él les estaba anunciando, no voy a estar ya más aquí con ustedes. Falta un poco para eso, pero después les habla de que luego otra vez va a estar con ellos. Y entonces ellos dicen, qué raro. Igual como nosotros ahorita que leemos 2 versículos, en uno el que nos dice, no estaré con vosotros, y en el otro que le dice, estaré con vosotros para siempre. Entonces, es cuestión de ir a la Sagrada Escritura y entender qué es lo que está diciéndonos nuestro Señor. Leamos en Juan 17, el versículo 11. ¿Quién lo tiene por ahí? Doña Vicky. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Okay. Vean que entonces Jesús, aquí en el capítulo 17, Jesús está orando, sabiendo todo lo que viene de su martirio y de su crucifixión, y entonces él reconoce, yo sé que ya se acaba mi tiempo aquí en la tierra, yo voy a ti, le habla al Padre, pero ellos se quedan aquí, y entonces él tiene esa preocupación y ora por ellos. Esto está hablándolo Jesús como humano, ¿verdad? Recordemos, habíamos tenido una lección de eso, pero hay que enfatizarlo, 2 naturalezas en una misma persona, no 2 personas, 2 naturalezas. Y nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que ver cuál de esas 2 naturalezas está aflorando en lo que dice o en lo que habla. Una de las más sencillas que yo suelo mencionar es Jesús y la tempestad que había terrible allá en el mar de Galilea. Primero, que antes de esa tempestad habían tenido un día de gran trabajo, de predicación, de sanidades, de todo eso, y vienen para la barca. ¿Y qué pasa con Jesús? Agotado se duerme. Eso que es una característica, ¿qué? Humana. Él no es que se hizo el cansado, él estaba cansado. Y del cansancio se duerme. Cuando lo despiertan, porque aquella tempestad no era cualquier lluviecita, sino una verdadera tempestad, él manda al viento y a la mar y se aquieta todo. ¿A quién vemos ahí? Ya eso no lo puede hacer el hombre. Ese es Dios mismo hablándole a su creación. Lo mismo aquí. Entonces vamos a ver en qué momento pasa una cosa, en qué momento pasa la otra. En qué momento se le afirma, ya no voy a estar, y en qué momento se le afirma que sí va a estar. Hechos 3:21. Hechos de los Apóstoles 3:21. Joel. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Bien. Bueno, ¿cuál es el contexto? Porque es lo que nos ayuda. El apóstol Pedro está predicándole a los judíos que conocían, porque esto es recién, hace 50 días que había pasado todo lo de la crucifixión de Cristo, y entonces está evangelizándolos y les dice todo lo que sucedió, se los recapitula, les cuenta lo que ellos vieron y que eran testigos de. Y cuando él dice, a quien es necesario que el cielo reciba, es Jesús ascendió y estará en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, estamos en ese tiempo que todavía no se han restaurado todas las cosas, ¿verdad? El rey vino y el reino ha sido inaugurado, pero nosotros todavía vemos mucho del mal gobernando en el mundo, ¿cierto? Entonces a eso es a lo que se refiere. Pero vendrá un momento en que él otra vez vendrá físicamente, como le dijeron los ángeles, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como lo vieron irse, así va a regresar. Vamos a leer Juan 14, 17. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. Vamos a leer, ¿quién lo tiene? Doña Mirna, léame desde el 15 hasta el 17. Si le amáis,
yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Vamos a tratar de entender esto que hemos leído. Bueno, Jesús hace una promesa. Y en esa promesa dice que Él va a hacer un ruego al Padre para que envíe otro consolador. Tengamos esto bien presente porque eventualmente vamos a ver la doctrina de la procedencia del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Aquí estamos hablando de que el Hijo dice al Padre que envíe al Espíritu Santo. En otras partes veremos que Él mismo lo enviará. Bueno, pero ¿qué dice? Que ese Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y oigan esto, mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está la clave. ¿Cómo es que mora con ellos, pero un día estará en ellos? ¿A qué se refiere? Vea que después la clave es decir, otro consolador. Es en este momento tienen un consolador con ellos. ¿Quién es ese primer consolador? El Cristo mismo es el consolador. Está con ellos. Pero si Cristo está con ellos, Dios está con ellos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Ahora vendría un momento, después de que Jesús fuera al cielo, en que el Espíritu Santo vendría, no para estar con ellos, sino como ahí dice, para estar en ellos. Y al estar el Espíritu Santo en ellos, se cumple la promesa de Jesús, estaré con vosotros. Porque donde está el Espíritu Santo está Cristo, ¿verdad? No, nosotros creemos en un solo Dios, no un Dios dividido. Donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Entonces, ahora leamos otros más de por aquí de Juan, que aclaran en ese mismo punto. Vamos a 16:13. Lo tiene Olger. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, 16:13. Veamos la función del Espíritu Santo. Nos guía a toda la verdad. Y no es algo nuevo, es lo mismo, más bien dice, habla lo que oyere. Es interesante esto, ¿verdad? Porque también es lo mismo que habíamos oído a Cristo decir, dice Jesús, yo no les vengo a hablar de mi propia cuenta, todo lo que oí del Padre se los vengo a dar. Y ahora viene el Espíritu Santo a hacer exactamente lo mismo. Lo que oye, lo viene a comunicar al pueblo de Dios. Déjenme un momentito porque estoy revisando una cita. Creo que fue la que leyó Giselle. Bien, después llego a ella porque en este momento no la tengo. Leamos Efesios 4:8. Usted no me dijo, no, Jonathan. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, la pregunta para que entendamos qué tiene que ver esto con lo otro. Entonces dice, ¿no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo prometió? Entonces tenemos que ver todo lo que la Biblia enseña de Jesús. El Hijo de Dios, eterno Hijo de Dios, vino al mundo como un ser humano y al tomar la naturaleza humana se suscribió a este mundo que está limitado por tiempo y espacio y a todas las penas que aquejan la raza humana. Eso lo vimos bien en Isaías 53 y todo eso, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo es, cuando vimos lo de la ascensión, ¿verdad? Él fue crucificado, muerto, sepultado, resucitado, y esa ascensión de la que vimos ahora dice que esto fue lo que hizo.
subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad para dar dones a los hombres. Este ir Cristo a los cielos está realmente tipificando algo que esta misma, lo que está aquí escrito está en el Salmo 68, 18, que es una muestra del Cristo triunfante, del Mesías que dice, viene ahora sí, casi como hacían los antiguos conquistadores, que una vez que conquistaban una ciudad, hacían un gran desfile. Iban con todos los que habían capturado y los mostraban ahí. Hacían ese tipo de desfiles y eso le daba la gran gloria a aquel conquistador, o sea general del ejército o lo que sea. Iba y todos aclamando porque traía a los cautivos. Eso es la idea que nos quiere decir a nosotros esto. El Señor Jesucristo venció, mis estimados. Nosotros no tenemos que estar con temores del diablo como otras personas. Nosotros sabemos que Él venció y que llevó cautiva la cautividad. Ya nosotros somos libres, Cristo nos ha libertado. No puede Satanás a nosotros atarnos ni dominarnos como algún día sí nos dominó. Y nos dominó el pecado. Entonces vean toda la obra de Cristo en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Todo eso lo vimos y ahora entendemos un poco mejor. Entonces que cuando nosotros decimos si está a la diestra del Padre, ¿por qué? Porque Él verdaderamente ascendió. Pero cuando decimos que está con nosotros, sí, porque nos envió a su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo, y esa era la cita que estaba buscando, si alguno la tiene, el Jesucristo, y creo que la leímos ahorita, pero la perdí de momento. Él me glorificará a mí. Eso es lo que dice Jesucristo, que vendrá a ser el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros vamos a tener que evaluar la obra del Espíritu Santo, sea en su vida, sea en la iglesia, sea en lo que sea, piense, ¿está haciendo cuál? Ah, sí, por eso yo decía, lo habíamos seguro leído. Juan 16, 14. Gracias. Hablando del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto, hermanos, es muy útil para nosotros, para saber identificar entonces dónde está el Espíritu Santo de Dios y si algo que usted está evaluando viene de verdad de Dios. Piénselo así, ¿glorifica a Jesús? ¿Glorifica al Hijo de Dios esto? ¿O está desviando de alguna manera la atención a otra cosa? Nunca el Espíritu Santo llama la atención hacia sí mismo. No, es hacia Jesucristo. Y mucho menos otras cosas que pueden hacernos desviar hacia nosotros mismos, hacia otra cosa. Todo lo que nos lleve a tener un mejor concepto de Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros, eso es del Espíritu Santo. Y si usted quiere llenarse del Espíritu Santo, la palabra de Dios lo va a llevar más y más a Cristo. Vamos a tener la siguiente pregunta. Que esta es la que trae una supuesta complicación. Dice así: si su humanidad no está donde quiera que está su divinidad, ¿no están separadas por ello las dos naturalezas de Cristo? La respuesta es no. Pues en vista de que su divinidad es incomprensible y omnipresente, se deduce necesariamente que su naturaleza divina no está limitada por la naturaleza humana que Él tomó, pero aún así su naturaleza divina está en su naturaleza humana y habita personalmente unida a esta. En realidad esta pregunta se da porque la gente quiere llegar a partes que
que no comprende y que realmente no son ni siquiera provechosas entrar en una discusión de estas. Sin embargo, la persona puede decir, pero entonces, que si él no está aquí físicamente no tiene una limitación. Bueno, lo que nosotros podemos saber es esto, que la Biblia nos enseña claramente, como vimos, que ambas naturalezas están en Él y que Él no es dos personas, sino una sola persona. A veces, entonces, es nuestra limitada capacidad la que nos lleva a cosas como esta. Yo lo que comprendo y lo que veo de la palabra de Dios es que tenemos que recibir con sencillez estas verdades y ser bendecidos de ellas. No quebrarnos la cabeza diciendo, ¿y cómo es esto posible? Porque eso no lo vamos a poder resolver. ¿Entienden? Y a veces ese cómo no es que nos va a ayudar de nada. Es simplemente que nuestro corazón incrédulo a veces que nos lleva. Vamos a ver entonces varias citas para apoyar esto. Hechos 7:38. Joan. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Bien. Y ahora después vamos a ir al capítulo 17, versículo 27, si gusta de una vez ahí en Hechos. Son 3 citas y ahorita vamos a explicar por qué que están relacionadas. Hechos 17, 27. Doña Mirna. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bien. Entonces, ambas cosas se dicen de Dios. Habíamos visto en lecciones pasadas que Dios es invisible. Y de hecho dice la Sagrada Escritura, al que nadie ha visto jamás ni puede ver. Entonces, recordemos que eso es la realidad del Dios que es espíritu. Pero ese Dios invisible se hace visible en la persona del Hijo. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿quién se le apareció a Moisés en la zarza? Ahí dice el ángel. Pero si ustedes leen con detenimiento, dice, y dijo Jehová a Moisés. O sea, quiere decir que ese ángel, que esa forma visible desde la cual Dios se le aparece a Moisés, es el ángel de Jehová. Es el Hijo de Dios antes de su encarnación. Y ese ángel es el que guió a Israel por todo el camino y el que le apareció en el Sinaí a Moisés. Entonces, ese Dios invisible al cual no podía ver, se hace visible. Y la última que nos leyó la hermana Mirna es recordando que aunque ese Dios es invisible y parece inalcanzable, y no es que parece, es que de hecho es inalcanzable, Él se hace cercano a nosotros. Eso es lo maravilloso, Él se hizo cercano a nosotros. Y debemos entonces agradecer que así sea. Leamos Jeremías 23, 24. Jonathan. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondidos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Es una buena pregunta. ¿Y cómo es la insensatez del ser humano que piensa a veces que sí se puede esconder de Dios? Desde el inicio fue así. Adán se esconde con su esposa. ¿Qué ingenuidad pudiéramos pensar? ¿Dónde estás tú?, le dice Dios. Oí tu voz y me escondí.
¿Cómo se va a esconder uno de Dios? Bueno, eso es lo que hace todo ser humano. Y Jeremías se los pregunta, ¿se va a esconder alguien de mí? Yo lleno toda la tierra. Entonces veamos que ambas cosas se dicen de Dios. Dios es infinito, no hay lugar donde Dios no esté. En ese sentido tenemos que conocer su omnipresencia. Pero no dice Dios muy claramente en momentos que Él está presente en cierto lado. Quiere decir que esa presencia hay algo diferente. Cuando dedican el tabernáculo, como cuando dedican el templo en el Antiguo Testamento, lo leemos, viene la presencia de Dios. Y se manifiesta de una manera tal que dice que llenó la casa de humo. A mí me impresiona bastante esto porque el humo no es agradable. Imagínense que aquí se llene de humo. Todos comenzamos a toser y a asfixiarnos y a salir. Eso era lo que quería Dios que entendiéramos. Si Él se manifestaba, su presencia es insoportable para el ser humano pecador. Sin embargo, entonces, de otra manera se vuelve para nosotros lo más deseable, su presencia manifiesta. Cuando nosotros tengamos bien claro esta cuestión de la presencia de Dios, yo creo que vamos a orar más fervientemente de que percibamos su presencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por ejemplo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿cómo es eso de acercarse a Dios si Dios está en todas partes? ¿Cuál es ese sentido? No es físico. Él está, pero hay una unión del Creador con la criatura. ¿Por qué? ¿Por cuál puente? Por Jesucristo. Hay una manera de acercarse a Él, de una manera espiritual, estamos hablando. No es... Entonces, este tipo de cosas nos ayuda a ver que ese Dios que es omnipresente, se hace presente. Está en todas partes, pero está en todas partes no de la misma manera. ¿Creen ustedes que Él está aquí? Que ha oído nuestra oración que hicimos al inicio, de que nos auxiliara y que Él viene verdaderamente a iluminarnos y que este estudio bíblico no es en vano. Si usted lo cree, entonces el Espíritu Santo le está dando conciencia de la presencia de Dios, aunque también está cuando usted va de compras y en el supermercado y donde sea, no es que no esté ahí. Pero ven, ambas cosas son ciertas. Vamos ahora a leer Colosenses 2:9, por favor. Lo tiene Eric. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bien, hablando del Hijo de Dios, Jesucristo, se nos dice en Colosenses 2:9, y pensemos en lo imposible de esto que estamos leyendo en un sentido. En Él, en el Hijo de Dios, Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo lo finito va a poder contener lo infinito? No nos da nuestra mente para comprenderlo, pero es lo que dice la Biblia. Ese Jesús que tomó cuerpo humano y que tiene al día de hoy un cuerpo humano, pero glorificado, contiene la plenitud de la deidad. Y finalizamos esta pregunta con Mateo 28:6, que dice, Don Erwin. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. Ajá. No está aquí, pero Él está en toda parte. ¿Entienden eso? No está aquí en cuanto a su naturaleza humana, ya no está ahí, resucitó. Pero si Él es Dios, está en todas partes. ¿Entiendes? Lo que debemos entender es, cuando leemos, ¿de qué estamos hablando? De su naturaleza humana, de su naturaleza divina, de algo espiritual. Bien, ahora sí, vamos a ir a una pregunta más. Perdonen. ¿Qué beneficio nos trae la ascensión de Cristo al cielo? Habíamos visto gran parte de esto hoy 18, pero hoy veremos una vez más enfatizado lo que Cristo hace por nosotros ahora que ha ascendido al cielo.
Respuesta. En primer lugar, Él intercede ante su Padre en el cielo por nosotros. En segundo lugar, tenemos nuestra carne en el cielo. Bueno, para que por ello se nos confirme como una promesa segura que sucederá, que aquel que es nuestra cabeza nos resucitará a nosotros, sus miembros, para Él. En tercer lugar, nos envía su Espíritu como garantía entre Él y nosotros, por cuyo poderoso obrar no buscamos lo terrenal sino lo celestial, donde Él mismo está sentado a la diestra de Dios. Yo tengo que verificar, hermanos, no pude, pero esta parte donde dice nuestra carne está en el cielo, me parece que la palabra que va ahí es nuestra cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza lo que está en el cielo, y el cuerpo, bueno, literalmente sí, pero espiritualmente su cuerpo está aquí en la tierra, ¿verdad? De esa manera en la iglesia. Y entonces vamos a ir a los versículos que nos apoyan esta respuesta. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Jonathan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces estamos viendo lo que ahora el Cristo ascendido hace por nosotros. Y aquí, esto es un gran consuelo. Porque el día que nosotros, por la gracia de Dios, somos recibidos por Dios como sus hijos, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, habiendo confiado en Jesucristo, y creemos que verdaderamente Él nos perdonó y nos recibió como sus hijos, no dejamos después de eso de pecar. Después de eso hemos vuelto a pecar. Y de hecho todos los días del mundo pecamos. Pero entonces ahí está el consuelo. Hemos pecado, pero tenemos esperanza porque tenemos un defensor delante de Dios. Eso fue lo que leyó el hermano. Él está ahí como nuestro abogado. Romanos 8:34. Doña Vicky. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nosotros tenemos un Salvador que en este momento nos sigue salvando. Él está todavía la obra de redención fue completada. Recuerden las palabras de la cruz: consumado es. Todo lo necesario para nuestra salvación, consumado es. Sin embargo, en este lapso, mientras hemos sido rescatados, salvados, y mientras somos glorificados, seguimos necesitando de Él. Y Él está ahí, a la diestra del Padre, intercediendo, leyó la hermana, por nosotros. Y esa es la bendición de que entonces el cristiano, aunque se entristece por sus pecados, aunque se duele y lucha y todo, no sabe que no está bajo condenación. Juan capítulo 14, versículo 2. ¿Sí? Don Erwin. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. La promesa de Cristo es que Él está preparando algo para nosotros. Y realmente esto, ¿cómo lo está haciendo? Yo no lo puedo saber, ni sabemos los detalles. Pero Él dice que Él está haciendo algo que es para nuestro bien, preparando algo para nosotros. Y tenemos que sentirnos incluidos ahí, ¿verdad? Tenemos que sentirnos incluidos en esa promesa. Voy pues a preparar lugar para vosotros, no es solo para esos discípulos, sino para todos los que creen en Él, para los que esperan su venida. En Juan 20:17. ¿Quién puede leer Juan 20:17? Doña Mirna. Jesús le dijo:
he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo que nosotros estamos leyendo es la aparición del Cristo resucitado. Y entonces Él describe algo. Primero, prestemos atención que dice, no me toques. Hay algo que impide entonces que ella se acerque, porque dice, aún no he subido a mi Padre. Eso es interesante de leerlo. Y luego dice aún una cosa que es preciosa y nosotros la olvidamos mucho. Oigan, Jesús dice lo siguiente, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por eso no debemos extrañarnos de las expresiones apostólicas que dicen el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es correcto. El Dios de Jesucristo es el Dios nuestro y a la vez Jesucristo es nuestro Dios. ¿Ven? Pero cuando Él dice a mi Padre y a vuestro Padre, Él está tomando la parte humana en la cual Él se hizo como nosotros. Por eso recuerden que habíamos visto en Hebreos que dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por eso fue que Él participó de lo mismo que nosotros, de carne y de sangre, de estas limitaciones. Entonces, en este momento está hablando el Cristo, el Mesías que vino, que es de la descendencia de David, del linaje de Judá. Este es el que está hablando, pero del cual habíamos leído en Romanos, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia. Vamos a leer ¿por dónde vamos? Efesios 2:6. Jonathan, el otro. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora bien, se habla de algo que también debe llamar nuestra atención, porque el lenguaje es, nos sentó con Él en los lugares celestiales. Ay, mis estimados, ya estamos ahí, en un sentido ya estamos ahí. No hemos llegado y ya estamos. Si somos parte de su cuerpo, estamos ahí, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, ¿por qué nuestra mirada tan puesta en las cosas de este mundo? Si ya, en un sentido, estamos con Cristo allá. Y la que viene, voy a dejar esas para después, pero bien asociada a esa, Colosenses 3:1, que hemos estado estudiando en la iglesia. ¿La tiene Randall? Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, por eso la vida cristiana cambia. El verdadero entendimiento de lo que Cristo hizo, de quién es Él, de quiénes somos nosotros, de cuál es nuestra unión con Cristo, cambia todo. Porque dice ahí, si nosotros somos de verdad cristianos, hemos resucitado con Cristo. Entonces ahora nosotros vemos hacia el cielo, porque ahí está Cristo a la diestra de Dios y ahí estamos nosotros con Él. Entonces es pecado que estemos tan demasiado preocupados por las cosas de esta vida. ¿Ven? Tenemos que pedir perdón al Señor y decir, no he sabido lo que yo soy realmente, no he tomado mi lugar. Es decir, que nos falta ser más consecuentes, o que haya más concordancia entre las verdades espirituales que creemos y lo que vivimos. Nosotros somos de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y Cristo está a la diestra de Dios. Ahí estoy yo en un sentido ya. No puedo vivir dominado por las cosas de esta vida, entretenido en las cosas de esta vida vanas. No puede ser así la vida del cristiano. Pero como lo es, entonces el mundo no ve ningún cambio, no ve nada realmente diferente. Es más o menos lo mismo.
Y no debe ser así. Bien, ese quería leerla porque la vi. Volvemos a algunas que habíamos leído. Leamos otra vez Juan 14, 16. Y 16, 7. Las leo para ustedes. 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 16, 17 dice: entonces le dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Recuerdan que esto es lo que estamos tratando de resolver, que los mismos discípulos no entendían. Señor, ¿pero vas a estar con nosotros o no vas a estar con nosotros? ¿O cómo es esto que nos estás diciendo? Ahora nosotros debíamos entenderlo mejor, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios, pero está con nosotros por su Espíritu Santo que Él nos mandó y que dice que estará con nosotros para siempre, lo cual es gran consuelo para el creyente. No es que vino temporalmente, ni que ahora dependerá de mí si el Espíritu Santo se va a quedar o no se va a quedar. Está con nosotros para siempre. Y es precisamente el tener el Espíritu Santo lo que nos impide apostatar de la fe. ¿Sabían? Si no fuera por el Espíritu Santo, regresaríamos al pecado y al mundo 1000 veces. Pero porque el Espíritu Santo está con nosotros, no apostatamos de manera definitiva. Y eso lo veremos en su momento. Pero sí hay apostasías parciales de creyentes, pero si es un verdadero creyente, regresa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí haciendo la obra. Y vamos a leer 2 Corintios 5:5. Joan. Bien. Tendremos oportunidad de leer más del Espíritu Santo, porque realmente ahorita en esta sección lo que estamos hablando es Dios el Hijo. Pero como está en esta conexión hermosísima, tenemos que hablar del Espíritu Santo. Y Él fue el que nos dio estas arras. Esa palabra, recordémosla. ¿Qué significa? Una garantía de que se va a cumplir lo que Él nos prometió. Entonces Él nos da algo en garantía de cumplimiento, si se quiere decir. ¿Qué nos dio? Al Espíritu Santo. En garantía de que Él cumplirá todas sus promesas, entre esas que Cristo volverá, entre esas que resucitaremos, que nos dará un cuerpo glorificado, que estaremos con Él para siempre. Todas esas promesas están asociadas a nuestra unión con Cristo, pero Él nos da esas arras, esa garantía de cumplimiento de que Él lo va a hacer. Como ven, mis estimados, cada una de estas cosas pudiéramos hablar mucho más de ellas, pero que lo que hemos dicho nos lleve a estar más contentos con el Cristo que tenemos, el Salvador que tenemos y lo que Él nos ha dado a su Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Dios bendito, muchas gracias te damos por que nos concediste esta reunión y meditar un poco más en la grandeza de la salvación que tú nos has dado en Cristo. Pon en nuestro corazón el interés de seguirte conociendo más y más, muy convencidos de que si te conociéramos más, te amaríamos más. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Y trae, Señor, más almas. Quisiéramos ver esto lleno de personas que quieren conocerte. Oh, Señor, concédenos esa bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este lo dijo, ¿eh? Bien, bien.